La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer orando y estudiando la Biblia. Vamos a tener un momento de comunión con Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe en este día, que nos ayude, que nos proteja, que nos fortalezca, que nos aliente, que nos dé la sabiduría para las decisiones que nos toque tomar en el día de hoy. Ore conmigo, Padre, te adoramos, te bendecimos, que la cobertura tuya, Padre, sea con nosotros en este día. Amén. Orar nunca está de más ni sobra. Voy a tener la palabra hoy en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. El apóstol Juan tiene varios escritos en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento. Es el autor del Evangelio según San Juan. Y tiene 3 cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Nosotros estamos hoy en la primera carta. Y tiene un último libro profético que se llama el Apocalipsis. Nosotros estaremos hoy en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4. Voy a estar en los versículos 7, 9 y 11. Tendré 3 puntos en este sermón. Voy a hablar hoy del amor de Dios que trasciende todo entendimiento. Primer punto, versículo 7, dice: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Primer punto, el origen del amor está en Dios. El origen del amor está en Dios. No hay nada más grande y que a veces nuestro entendimiento no logra comprender en su totalidad que el amor de Dios. Es un tema bastante profundo. Pero la verdad es cierta, el origen del amor está en Dios. Dios es la esencia misma del amor. Por eso la Biblia dice, Dios es amor. Si usted meditara y reflexionara sobre ese amor y su origen, le puedo asegurar que usted quedaría mucho más impactado, porque no hay nada más grande que ese amor que el Padre nos brinda. Cuando nos rechaza todo el mundo, cuando nadie nos quiere, ahí está el amor de Dios. Cuando muchas veces no podemos ni levantarnos, experimentamos el amor de Dios. Cuando muchas veces la gente, la sociedad nos desecha, el amor de Dios nos recibe. Entonces, damas y caballeros, ¿por qué ese amor es tan grande? Porque su origen está en Dios. Segundo punto, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Punto número 2. La expresión más grande del amor de Dios fue el sacrificio de Cristo. El amor de Dios no se quedó solo en palabras. El amor de Dios se manifestó en una acción. El amor de Dios no fue solo un pensamiento, fue una acción práctica. Y ese amor es manifestado, es expresado en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Acaso no es Dios amoroso? Damas y caballeros, que dio a su Hijo unigénito
para morir una muerte tan cruel por nosotros hombres pecadores? ¿No es ese amor expresivo? La gente piensa y dice, Dios no me ama, porque a veces le suceden cosas. Y mientras estemos en la tierra nos van a suceder cosas por malas decisiones de nosotros, porque a veces hay gente que es mala y Dios no tiene la culpa de eso. Por gente que te traiciona. Pero eso no es culpa de Dios. Dios no somos robots, somos seres, agentes morales libres. Podemos tomar nuestras propias decisiones. Y hay gente que decide ser malo y a veces le hace maldades a otras personas. Y entonces aquel que sufre el agravio, lo primero que gira es contra Dios. Dios no tiene la culpa que ese sea un asesino, fue una decisión de él. Pero te preguntas si Dios te ama. Te ama. Y lo expresó enviando a Cristo a morir por usted en la cruz del Calvario. Así que no tienes que dudar de que Dios te ama. Te ama, claro que sí. Claro que sí. Tercer punto, y con este termino. Versículo 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Mi tercer punto es el amor de Dios transforma. Transforma. Obviamente que para que el amor de Dios esté en la vida mía, yo debo acercarme a Dios, entender que Cristo, esa expresión de amor de Dios Padre, murió por mí y darle mi vida y pedirle que perdone mis pecados. Entonces, cuando eso sucede, el amor de Dios viene a estar en la vida mía. Y ese amor de Dios debe transformar mi vida. Me debe transformar en otra persona que ame incluso a sus enemigos. El amor de Dios transforma. Nos da la capacidad para amarnos unos a otros, aún para ser tolerante con algunas personas que son bastante difíciles de sobrellevar. El amor de Dios nos transforma a tanta magnitud que a veces nos agreden y podemos estar en paz y tranquilos y no responder de la misma manera como nos han atacado a nosotros. ¿Por qué, damas y caballeros? Porque el amor de Dios transforma la vida nuestra. Así que esta es la palabra que yo tenía para usted en el día de hoy. Recapitulo, el origen del amor está en Dios. Dios expresó su amor en Jesucristo. Y el amor de Dios transformó y transforma nuestras vidas. Si esta palabra te gusta, compártela, dale ahí y comenta. Padre, te adoramos. Amén. Que Dios te bendiga.